Cuando la dinastía Sui unificó China de nuevo, el pueblo que había sufrido las calamidades de las guerras estaba lleno de esperanzas. En ese momento, un alto funcionario de la capital del imperio se marchó de Chang'an para emprender su viaje hacia el oeste. Atravesó las montañas Qin y el río Amarillo, pisó la tierra del corredor de Hexi e hizo inspecciones meticulosas en Wuwei, Changye y otras localidades. Tuvo un amplio contacto con la población local, se entrevistó con los funcionarios locales y prestó especial atención a los comerciantes provenientes de las regiones occidentales para conocer de cerca las costumbres de estas regiones. Además, escuchó con sumo interés sus penurias durante sus largos viajes comerciales. Este funcionario sincero y honrado, simpático y sabio, que venía de la capital, se ganó rápidamente la confianza y el respeto de la población. Se llamaba Peiyou. En su viaje hacia el noroeste, el emperador de la dinastía Sui le había asignado una misión: reactivar la ruta de la seda que conectaba los comercios entre el oriente y el occidente y construir una arteria económica que dirigiría el imperio hacia el oeste. Después de que Yang Jian, emperador Wen de Sui, logró reunificar China, el corredor de Hexi atravesaría una nueva coyuntura histórica. La reapertura del comercio fronterizo hizo que la ruta de la seda volviera a recuperar su prosperidad. A nivel mundial, Europa entró en la época oscura de la Edad Media y el antiguo Imperio Romano estaba aún lejos de alcanzar su restauración tras su caída. Mientras tanto, China, situada al este del continente euroasiático, después de varios cientos de años de constantes luchas caóticas que tuvieron lugar durante las dinastías Wei, Jin y las dinastías meridionales y septentrionales, finalmente, en el año 589 después de Cristo, fue reunificada por la dinastía Sui. 15 años más tarde, en el año 604 después de Cristo, Yang Huang, de 35 años de edad, heredó la corona del imperio y se convirtió en el segundo emperador de la dinastía Sui. Yang Huang, conocido póstumamente como emperador Yang de Sui, nombró ambiciosamente su era Daiye, que significa literalmente gran causa en chino. Una vez que ascendió al trono, Yang Huang puso en marcha de inmediato una serie de reformas para mejorar su gobierno con un claro y fuerte afán de centralización del poder político. Ordenó que la capital debería ser trasladada desde Chang'an a Luoyang,
mandó a construir otra nueva capital en Luoyang, situada al este de Chang'an, e inició el proyecto de construcción del Gran Canal de las dinastías Sui y Tang para mejorar la comunicación entre las zonas económicas del sur del río Yangtze, los centros políticos de la llanura de Guangdong y las zonas militares de Hebei y Liaotong. Esta faraónica obra hidráulica con casi 2.000 kilómetros de longitud fue finalizada en tan solo 4 años. Este canal conectó los sistemas fluviales más importantes en el interior de China y creó una red de transporte que prosperó en numerosas ciudades comerciales. Una de ellas fue Jiantu, la actual ciudad de Yangzhou, que gracias a este canal llegó a ser el centro económico de la dinastía Sui. El emperador Yan de Sui, quien prestaba mucha importancia al desarrollo económico, no olvidó la inmensa tierra del oeste. Muy pronto lanzó su mirada hacia el corredor de Hexi. Tras la inclusión del corredor de Hexi al territorio chino durante el reinado del emperador Wu de Han, este pasaje geográfico, una parada clave en la ruta de la seda, se convirtió en una importante zona comercial. Cuando el emperador Yan de Sui subió al trono, el comercio de la llanura central había florecido gradualmente después de 20 años de tregua. Aparecieron ciudades prósperas y también comerciantes ricos con un afán incontenible de hacer negocios con los comerciantes de las tribus nómadas procedentes de las regiones occidentales. Sin embargo, debido a que los intercambios comerciales a gran escala entre la llanura central y las regiones occidentales habían quedado interrumpidos durante varios cientos de años como consecuencia de las continuas guerras, muchos comerciantes de las regiones occidentales tuvieron que adoptar una actitud prudente y eligieron el corredor de Hexi como una estación de transbordo. Frente a la actitud dudosa de los reinos en las regiones occidentales, el emperador Yan de Sui, después de mucho pensar, decidió dar el primer paso para gestionar la remota región del oeste. En cuanto a la persona adecuada para llevar a cabo la misión, la primera que vino a su mente fue Peizhu. Peizhu, nativo de Shanxi, era un gran conocedor de los libros clásicos e históricos y poseía muy ricas experiencias políticas. Después de la fundación de la dinastía Sui, el emperador Wen de Sui le asignó a desempeñar cargos importantes y participó en la creación del sistema de protocolo imperial. En el año 588 después de Cristo, Peizhu acompañó al entonces príncipe Yan Huang, que luego se convertiría en el emperador Yan de Sui, para participar en la batalla de Pinchen. Fue premiado y promovido a un cargo más alto debido a su excelente comportamiento durante el reasentamiento de posguerra. Más tarde, a través de una estrategia política bien calculada y sin ni siquiera haber perdido una gota de sangre, Peizhu logró separar la confederación de los nómadas turcos en dos partes, la oriental y la occidental, e hizo que la oriental reclamara su fidelidad y adhesión al imperio Sui. Después del ascenso del emperador Yan de Sui al trono, Peizhu se convirtió en uno de los 5 cortesanos más importantes de la corte imperial. Peizhu se ganó el aprecio del emperador Yan de Sui por sus excelentes habilidades diplomáticas y profundos conocimientos sobre las cuestiones étnicas del noroeste del país. El emperador Yan de Sui se reunió con él para preguntarle por las estrategias para la administración del territorio fronterizo del oeste. Peizhu propuso desobstruir el corredor de Hexi para recuperar el comercio a través de la ruta de la seda y fortalecer los intercambios políticos y culturales con los reinos en las regiones occidentales. Su estrategia coincidió con la del emperador. En el año 605 después de Cristo, enviado por el emperador Yan de Sui, Peizhu, de 58 años de edad, llegó a Yangye. Yangye se situaba en la parte central del corredor de Hexi. Cuando la ruta de la seda se vio interrumpida debido a los conflictos constantes en la llanura central durante las dinastías Wei y Jin, los comerciantes de las regiones occidentales no tuvieron otra opción que venir a Yangye para hacer negocios con los comerciantes de la llanura central. Peizhu decidió gestionar el comercio fronterizo en el oeste y buscar al mismo tiempo métodos para promover el desarrollo económico de la zona.
Aunque este era su primer viaje al corredor de Hexi, Peiyou sintió una inexplicable afinidad por esta tierra. Durante el periodo de Wei, Jin y las dinastías meridionales y septentrionales, los ascendientes de Peiyou, para escaparse de los conflictos bélicos en la llanura central, vivieron en esta zona durante mucho tiempo. Más tarde, después de que Fu Jian conquistara el reino Liang anterior, ellos volvieron a Shanxi. Al llegar a Jiangye, Peiyou se sintió fuertemente atraído por la prosperidad de la región. Con frecuencia, se podía ver grupos de comerciantes de las tribus nómadas de las regiones occidentales en los mercadillos. Ellos eran notablemente diferentes a la gente de la llanura central, tanto en los rasgos faciales como en la vestimenta. Comercializaban especias, objetos artesanales, alfombras y otras mercancías raras y luego compraban seda, té y otros productos locales para venderlos en Asia Occidental y Europa. La antigua ruta comercial se recuperó gradualmente, mientras que el comercio fronterizo extraoficial comenzó a emerger. Esta situación le dio mucha confianza a Peiyou. Dejando atrás su orgullo como importante cortesano imperial, entrevistó personalmente a los comerciantes, especialmente los de las tribus nómadas que recorrían distintos países para hacer negocio. Peiyou llegó a entender de forma clara las ideas de estos comerciantes mediante intercambios profundos. Al mismo tiempo, conoció a través de estos comerciantes las costumbres, situaciones geográficas, recursos naturales, sistemas jurídicos y otras características de los reinos en las regiones occidentales. Apuntando estas informaciones y consultando las obras clásicas, compiló un libro en 3 tomos con hermosas ilustraciones titulado Apuntes ilustrados sobre las regiones occidentales. En el libro, el autor presentó detalladamente los 44 reinos de las regiones occidentales con numerosos mapas y planos. Y lo más valioso fue que en el prólogo del libro, Peiyou dio por primera vez explicaciones claras y nítidas sobre las 3 importantes rutas que conectaban la costa oriental del mar Mediterráneo con Dunhuang. La ruta septentrional empezaba por el mar Mediterráneo pasando por Estambul de Turquía, el río Peiliu, la capital del reino turco, la tribu Tiele y el lago Barkol, para luego atravesar Xinjiang y continuar hacia el este para cruzar la zona de Cumul hasta el corredor de Hexi. La ruta central comenzaba desde el Golfo Pérsico pasando por Irán, el valle de Fergana de Uzbekistán, la meseta de Pamir, Kashgar, Kucha, Karasar, Turpan y por último llegando a Dunhuang. La ruta meridional se iniciaba desde el Océano Índico, llegando al norte de la India, atravesando sucesivamente Afganistán, el sur de la meseta de Pamir, Tashkurgan, Yechen, Hetian y Ruotian, para finalmente llegar a Dunhuang. Combinando las descripciones de Peiyou y la trayectoria desde Dunhuang hasta Chang'an, podemos dibujar el mapa completo de la antigua ruta de la seda. Aquí podemos ver claramente que el corredor de Hexi, el único paso para llegar a la llanura central desde la ruta de la seda, era indudablemente el tramo más valioso a lo largo de esta ruta comercial. Peiyou, funcionario encargado de la gestión de Jiangye, estaba muy consciente de las enormes responsabilidades que llevaba sobre sus hombros. A medida que obtenía cada día mejor conocimiento del corredor de Hexi, Peiyou descubría los obstáculos que amenazaban el desarrollo comercial de la región. En realidad, todos los comerciantes procedentes de las regiones occidentales compartían el mismo deseo de que algún día pudieran ir a los mercados de Chang'an y Luoyang para hacer negocios. Sin embargo, casi todas las actividades comerciales en el corredor de Hexi tenían bajo cierto punto de vista un carácter extraoficial. El gobierno local carecía de un mecanismo sistemático para promover y gestionar las actividades comerciales.
Las estaciones de posta construidas durante la dinastía Han se encontraban en muy mal estado de conservación debido a su antigüedad y falta de mantenimiento, y ya no servían para ofrecer alojamiento u otros servicios a los comerciantes que estaban de paso por la zona. Finalmente, estos comerciantes se retractaron de la idea de expandir sus negocios y la concurrida y bulliciosa Ruta de la Seda, considerada como una importante vía de comunicación comercial, cayó prácticamente en desuso. Mientras Peiyou estaba inmerso en la meditación, de repente se le vino a la mente una persona que había enfrentado el mismo problema. Este hombre fue Zhang Zi. Zhang Zi, nativo de Huainan, fue el jefe administrativo de la prefectura de Tonghuan durante el periodo de los Tres Reinos. La prefectura de Tonghuan, situada en el tramo occidental del corredor de Hexi, se convirtió en el centro de comercio de la seda a partir de la dinastía Han. Sin embargo, la región quedó arruinada a finales de la dinastía Han del Este y aislada de la llanura central durante el periodo de los Tres Reinos debido a las constantes guerras, aunque seguían llegando algunos comerciantes de las regiones occidentales para hacer negocio en esta región. Estos se quejaban de los constantes abusos y explotaciones por parte de los más poderosos y déspotas. Una vez que se incorporó a su puesto de trabajo, Zhang Zi puso en marcha una serie de medidas que resultaron eficaces para resolver los problemas acumulados y crear un ambiente favorable para el comercio. Publicó un comunicado mencionando que aquellos comerciantes de las regiones occidentales que fueran a Luoyang para hacer negocio recibirían subvenciones impartidas por el gobierno. Los comerciantes que hacían negocios en Tonghuan podrían hacer sus transacciones utilizando las tarifas planas establecidas por el gobierno. A su vez, serían acompañados por soldados civiles que garantizarían su seguridad en los viajes. Gracias a esta gestión dirigida por Zhang Zi, el corredor de Hexi alcanzó una gran prosperidad comercial. Peiyou estuvo fuertemente inspirado por las experiencias administrativas de Zhang Zi. Se desplazaba con frecuencia por Jiangye, Wuwei, Tonghuan y otras localidades del corredor de Hexi y construyó nuevas estaciones de posta a lo largo de las rutas comerciales para facilitar los viajes de los comerciantes y los viajeros. Mientras tanto, Peiyou ordenó la reducción de aranceles e incluso eliminó los impuestos para brindar mayores beneficios comerciales posibles a los comerciantes procedentes de las regiones occidentales que vinieran a China a hacer transacciones. Estimuló también a estos comerciantes a establecer relaciones comerciales directas con el gobierno, ampliando y diversificando en gran medida las actividades comerciales. Estas medidas, destinadas a promover el desarrollo comercial entre las regiones occidentales y la dinastía Sui, estimularon la llegada cada vez más frecuente de numerosos comerciantes al corredor de Hexi. A partir de ese momento, aquellos grupos comerciales procedentes de las regiones occidentales que atravesaban el corredor de Hexi podían disfrutar de alojamiento, alimentación y otros servicios ofrecidos por el gobierno. Al mismo tiempo, todos los gastos concernientes eran cubiertos por el gobierno. Estas medidas resultaron sin duda alguna muy atractivas y alentadoras para los comerciantes Hu. La gran mayoría de estos comerciantes de las regiones occidentales, llamados comerciantes Hu, eran sogdianos. Según investigaciones realizadas, los antepasados de los sogdianos probablemente son originarios de la ciudad de Jiaowu en Jiangye, situada al pie de la cordillera Qilian. Debido a que la mayoría de los sogdianos se apellidaban Kang, Shi, An, Zhao, Shi, Mi, He, Guoxun y Shuti, los habitantes de la llanura central los llamaban los 9 apellidos de Jiaowu. Vivieron en una zona que ocupa parte del actual Uzbekistán. Nunca estuvieron unidos políticamente y los intereses de su gobierno eran meramente comerciales. Desde Asia Central hasta Chang'an, los sogdianos dejaron sus huellas en muchos pueblos importantes a lo largo del tramo oriental de la Ruta de la Seda. Por lo tanto, también fueron conocidos como los judíos del Oriente.
Actualmente, para nosotros, los sogdianos pertenecían a una tribu misteriosa que desapareció hace bastante tiempo. Sus miembros eran expertos artesanos y elaboraron numerosos objetos con arcilla y plata. Fabricaron tejidos de seda y armadura y sus productos tuvieron mucha demanda en aquella época. Lo más importante era que los sogdianos eran muy capaces de convertir sus mercancías en dinero. Según la obra Tang Huiyao, o Leyes y Regulaciones de la dinastía Tang, para los sogdianos, las formaciones de habilidades comerciales debían empezar desde muy pequeños. Los varones comenzaron a aprender a leer y escribir a la edad de 5 años. Una vez que adquirían los conocimientos básicos de lectura y escritura, les enseñaban las técnicas comerciales. Es decir, los chicos varones de la tribu tuvieron que aprender las técnicas de negociación, ejercer un control riguroso sobre su riqueza y buscar la maximización de beneficios. La famosa frase que reza "hay que llegar a todos los sitios donde hay beneficios" describe perfectamente la imagen de los comerciantes sogdianos que viajaban por la ruta de la seda en busca de beneficios comerciales. No solo vendían sus propios productos, sino también mantenían un monopolio en el comercio transfronterizo del corredor de Hexi. Después de más de 1000 años, solo a través de las reliquias encontradas podemos tener una vaga idea sobre la apariencia física de estos comerciantes sogdianos y la próspera ruta de la seda. Los sogdianos emprendieron numerosos viajes de largo recorrido y llegaron a China para hacer negocios, porque en China se presentaban enormes beneficios económicos. Al mismo tiempo, tuvieron que correr grandes riesgos. Si por desgracia eran robados o abusados económicamente por los nómadas turcos, los Tuyuhun u otras tribus que vivieron en los alrededores del corredor de Hexi, perderían todas sus pertenencias. A Peiyou le preocupaba precisamente estos riesgos. Tenía que enviar estas informaciones al emperador Yan de Sui a la brevedad posible. En julio del año 606 después de Cristo, es decir, el segundo año de la era Daiye, Peiyou regresó a la capital Luoyang, donde entregó los apuntes ilustrados sobre las regiones occidentales al emperador Yan de Sui y le informó de sus éxitos obtenidos en las gestiones comerciales en el corredor de Hexi. Acto seguido, el emperador le preguntó a Peiyou por las medidas que aplicaría en su siguiente paso. Este le respondió que los gobernantes de los estados de las regiones occidentales habían tenido la intención de desarrollar relaciones comerciales con el imperio Sui desde hace mucho tiempo, pero los Tuyuhun, una tribu nómada que vivió al sur de la cordillera Chilian, solían invadir la zona del corredor de Hexi, bloqueando el paso de los reinos de las regiones occidentales para llegar a la llanura central. Por lo tanto, era necesario derrotar a los Tuyuhun para garantizar la seguridad del corredor de Hexi y establecer intercambios político y económico entre los estados de las regiones occidentales y la dinastía Sui. El emperador Yan de Sui, muy contento por la respuesta de Peiyou, lo nombró Huanmen Shilang, o mensajero del emperador, y lo envió otra vez a Yangye. Una vez que llegó a Yangye, Peiyou convocó a los funcionarios y comerciantes de los diversos estados de las regiones occidentales en nombre de la corte imperial y les extendió una invitación para que visitaran a Chang'an y Luoyang, ofreciendo condiciones muy atractivas tanto a las misiones diplomáticas como a las comerciales. Al año siguiente, Peiyou invitó a los gobernantes de Karakoja y Wu y otros estados de las regiones occidentales para venir a Luoyang y presentaron ofrendas en el monte Heng junto con el emperador Yan de Sui. Ese mismo año, Peiyou logró convencer a la tribu Tiele de los nómadas turcos que vivían al norte del corredor de Hexi para que emprendieran una marcha hacia el sur para atacar a los Tuyuhun. Fu Yun, el líder de los Tuyuhun, tuvo que huir hacia el este y llegó hasta la actual ciudad de Xinyi. Esta batalla provocó grandes daños a los Tuyuhun.
Todo estaba listo para llevar a cabo el ambicioso plan nacional del emperador Yang de Sui. A principios del año 609 después de Cristo, el emperador hizo el siguiente anuncio delante de todos los funcionarios de la corte imperial: que inspeccionaría personalmente el corredor de Jesí e invitaría a los gobernantes de los estados de las regiones occidentales para celebrar una grandiosa fiesta, que durante su viaje hacia el oeste lanzaría una batalla contra los Tuyuhun para eliminar radicalmente la amenaza que ellos representaban para el corredor de Jesí. Esta ambiciosa decisión sin precedentes sacudió a toda la corte imperial. Durante su reinado, el emperador Wu de Han solo lanzó sus miradas hacia el oeste desde la orilla del río Amarillo. Por el contrario, el emperador Yang de Sui se convirtió en el primer emperador en pisar las tierras del corredor de Jesí en la historia de China. La invitación hecha a los gobernantes de los estados de las regiones occidentales para asistir a una reunión que tendría lugar en el territorio chino fue considerada como un hecho histórico sin precedentes. Sin embargo, esta inspección también implicaría enormes gastos, largos recorridos y grandes riesgos militares. ¿Era realmente necesario hacer esa inspección? Las preocupaciones y sospechas de los cortesanos no afectaron de ninguna manera la decisión del emperador. Inmediatamente empezaron los complicados y meticulosos preparativos. En marzo del año 609 después de Cristo, es decir, el quinto año de la era Taiye de la dinastía Sui, Yang Huang, emperador Yang de Sui, se marchó de Chang'an dirigiendo a los civiles, oficiales militares, concubinas, sirvientes y un ejército integrado por 100.000 soldados. Pasó por el distrito de Fufeng, cruzó el río Amarillo a través del paso Linjin, que se corresponde con la actual ciudad de Linxia de la provincia Gansu, y 2 meses después llegó al distrito de Letu de la provincia de Qinghai. Aquí el emperador Yang de Sui emprendió un ataque integral contra los Tuyuhun. El avance del ejército de la dinastía Sui fue imparable. Más de 100.000 soldados de la tribu Tuyuhun se rindieron. Solo unas decenas de miembros restantes de esa tribu huyeron hasta el lago Qinghai siguiendo a su líder Hu Yun. Después de esta dura batalla, la tribu Tuyuhun jamás se atrevió a lanzar nuevas amenazas en el corredor de Jesí. Durante su expedición, el emperador Yang de Sui escribió el famoso poema largo titulado Palabras dirigidas a los funcionarios acompañantes en la expedición a la hora de dar de beber a los caballos a lo largo de la Gran Muralla. Tenemos que alentar a los soldados aunque no tomemos acciones militares para que los reinos lejanos se sometan a nuestro imperio. Cuando ganemos la batalla, presentaremos ofrendas y sacrificios en nuestros templos ancestrales.